Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este misterio maravilloso de la palabra de Dios, estudiando este texto del Evangelio según San Mateo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, que nos amas infinitamente, queremos disponernos para que tu palabra toque nuestros corazones y podamos así hacer la vida en nuestras vidas, y que podamos transmitirla a otras personas con la alegría de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este capítulo 11 de San Mateo inicia lo que se llama el misterio del reino de los cielos, que es lo que también se llama el misterio del reino de Dios, recordando que la palabra cielos en este caso es sinónima de la palabra Dios. Hay toda una sección narrativa sobre el reino de los cielos y cómo se vive ese reino de los cielos, o ese reinado de Dios. Dice el texto, versículo 1, y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Este versículo 1 marca una actitud fundamental en la vida de Jesús, en su proyecto. Es de gran importancia para Jesús enseñar, dar instrucción a sus discípulos. Y por lo tanto, que es necesario que los discípulos descubran que se requiere instrucción. Se requiere de instrucción. En otras palabras, un discípulo o una discípula consciente se da cuenta que necesita instrucción. Y no cualquier instrucción. Instrucción de Jesús. Instrucción con Jesús e instrucción sobre Jesús. Algo que es muy común entre nosotros, sobre todo el pueblo católico, es que la mayoría creemos o creen que pueden ser católicos sin instrucción. Se vive la catolicidad tan fácil, nada más ir a misa y oír. No, para ser discípulo de Jesús se requiere instrucción de Jesús. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan Bautista ha sido encarcelado, por lo tanto los discípulos han oído, y Juan ha oído hablar de Jesús. La pregunta ¿es Juan o es Jesús? Porque algunos creían que era Juan el Bautista, el Mesías. Ahora ponen en boca de Juan la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan, versículo 4, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. En la idea de los judíos, el reino de Dios, que es una idea previa a Jesús,
antes que Jesús naciera, ya se había hablado y había una idea, es más, ideas sobre el reino de Dios. Y se creía que el reino de Dios irrumpiría con un estallido de poder. Sin embargo, Jesús dice que el reino de Dios viene es por lo que decían los profetas. Viene llegando a los más vulnerables, trayendo la salvación, el beneficio a los más necesitados. Por eso cuando Jesús le dice a Juan, a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, está citando los profetas. ¿Qué están viendo? Que hay una predilección por aquellos que la ley normal tacha de impuros. Los cojos, los ciegos, los locos, los mancos y los muertos, que son impuros. Dice Jesús que Él está trayendo precisamente sobre ellos la buena nueva, el evangelio, que no solo es buena nueva, es buena nueva de triunfo. Evangelio es un anuncio del triunfo del Señor, la victoria de Dios. Y por eso, dichoso el que no se escandalice de mí. En otra palabra, dichoso el que crea en mí y continúe el camino que yo estoy señalando. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? Sí, no. ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, lo que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti. Está hablando de la persona de Juan. Es un profeta. Recordemos que esto es algo novedoso porque durante 400 años antes de Jesús no había profetas. El profetismo se había cerrado porque los profetas anterior o cercanos al siglo IV antes de Cristo se desviaron del profetismo verdadero de Yahvé, que era llevar al pueblo a la alianza, ser garantes de la alianza, recordarle a el pueblo su deber en la alianza. Entonces, ¿hacia dónde se desviaron? Hacia la adivinación, hacia adivinar el futuro, qué vendría, qué pasaría. ¿Y qué pasa? Entonces los profetas de Israel se van igualando más a los profetas paganos. El profeta de Israel es un siervo del Señor, al servicio de Dios, para llevar al pueblo a su fidelidad. No es otra cosa, no son adivinos. Hoy podríamos también constatar si nosotros tenemos claro o tenemos claridad sobre lo que es ser profeta. Estamos claros que ser profeta es ser garante de la alianza de Dios, en el caso nuestro la alianza eucarística, un garante de la alianza que recuerda al pueblo las líneas de la alianza de parte de Dios en Jesús, y recuerda al pueblo las líneas que debe cumplir el pueblo respecto a Jesús. Es un profeta. No es el que está adivinando cosas y diciendo que vienen días de oscuridad y que vienen... No, eso no es profeta, son adivinos. Entonces, por eso mismo es que se anulan, se eliminan los profetas. Y fíjense, 400 años después, Jesús dice: aquí este que ha salido es un profeta, y más que un profeta, porque es el que está preparando el camino delante del Señor. Entonces dice que prepara tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Dice, entre los nacidos de mujer, en este mundo, espacio-tiempo, el más grande es Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, ¿quién es? Él, el que se ha anonadado totalmente, el que se ha hecho plenamente humano. Él, dice, es más grande que Juan Bautista. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia. Es la experiencia que está viviendo. Hay violencia contra la vida del reinado de Dios. Hay violencia contra el amor, contra la paz, contra la justicia, contra la ternura, contra la misericordia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. ¿De qué está hablando Jesús? Es una expresión diversamente interpretada. El reino se gana al precio de duras renuncias, puede ser. El reino hay que establecerlo equivocadamente por la violencia. Entonces, ni una ni otra. El reino de Dios no se gana simplemente porque se imponga. No se puede imponer el reino de Dios, el reinado de Dios. El reinado de Dios no se gana si yo hago renuncias para ganármelo. El reino de Dios se acepta en la vida, y esa luz de Dios en ti, la luz del Evangelio en ti, la luz del Espíritu Santo, te dice qué debes hacer. Nos dice qué debemos hacer y qué no hacer. No es poniéndonos de pronto exigencias. No es la autoexigencia, es el autodescubrimiento. Es descubrir que Dios ya está en mí y yo estoy en Él, y que lo que debo hacer es permitirle a Él manifestarse en mí a través del amor. Dice, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si quieren admitirlo, Él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Porque los hebreos decían que antes de la venida del Mesías vendría Elías. Todavía hoy lo dicen. Los hebreos, los judíos, en su cena pascual dejan una silla libre en la mesa por si Elías llega. Hoy todavía. Entonces lo que Jesús dice, no, ya Elías vino, no hay que esperar. Elías vino ya en la persona de Juan el Bautista. Ya Elías vino. Y por eso el que tenga oídos, que oiga. No está hablando, porque algunos, pueden decir, es que aquí hay una línea sobre reencarnación. Si Elías vino y era Juan, entonces hay una línea de reencarnación. Pero lo que está diciendo Jesús es el espíritu de Elías, el espíritu profético, que se manifestó también en Juan el Bautista. Dice, pero ¿con quién compararé esta generación? Aquí hay un salto. En el versículo 16 hay un salto, porque ¿en dónde está el salto? En que quiere hacer ver cómo unos creían que Juan el Bautista era el Mesías, pero la gente no lo aceptaba. Otros creían que era Jesús, pero tampoco lo aceptaba. Entonces dice, pero ¿con quién compararé esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo, le hemos tocado la flauta y no han bailado, le hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Este es un dicho también antiguo en Israel. ¿Por qué dice esto Jesús? Dice, bueno, es que la gente no es conforme. Si le cantan para que bailen, le suena música,
no danzan, no se alegran. Si le ponen canciones tristes, tampoco lloran entonces. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué dice esto? Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Otra palabra, Juan el Bautista es un hombre del desierto, podemos decir que tiene una vida casi monacal, que no existe todavía, pero una vida de monasterio, de desierto. Dice, ni comía, no dice ni comía, era que no andaba comiendo por las casas ni por las fiestas, solo comía, dice, lo que come un asceta. Miel silvestre entre las rocas, entre los árboles, saltamonte y cuánta cosa más. Dice, viene Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Tiene un demonio. Es tan raro que tiene un demonio. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Ahí está por qué hablaba aquello de que suenan las flautas y no cantan, no se alegran, cantan canciones tristes y no lloran, porque viene Juan el Bautista, que era un tipo asceta, no bailaba, no bebía licor, comía mesuradamente. Entonces ese es un demonio que tiene. Viene Jesús, dice que come y bebe, y lo llaman comilón y borracho. Y no solo eso, amigo de pecadores y de publicanos, dice un texto, y de malas mujeres. Entonces no creamos que a Jesús todo mundo lo veía como, ay, el santo Jesús. No, señor, eso lo vemos nosotros ahora. En su momento mucha gente lo criticaba, lo juzgaba, porque lo vieron tomando vino, y no se tomaba una copa, tomaba varias copas. Por eso le dicen comilón y borracho, amigo de pecadores y publicanos. Jesús no andaba cuidándose. Voy a tomar una cerveza contigo, pero no delante de la gente, para que no diga la gente. Jesús es quien es. Come bastante porque quería comer bastante, y bebe vino porque quería tomar vino. Él no estaba pensando en lo que la gente dijera de él o pensara de él. Él está claro en su esencia divina. Y dice, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. La gente puede hablar de ti, puede decir comilón, borracho, amigo de pecadores, pecador, etcétera, pero tus obras, la sabiduría de tus obras te acredita. La sabiduría del amor que vivas te acredita. Es el amor con que vivo lo decisivo, no lo que la gente diga. Lo decisivo es cuánto amor vivo realmente, incluso con aquellos que hablan de mí, con aquellos que me juzgan, que me condenan. Esa es la esencia, la del ser divino, que ama incluso al enemigo. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no habían creído. Esto es interesante, versículo, miren, 20. A veces la gente quisiera que hubiera muchos milagros para que la gente creyera más, pero la fe verdadera no funciona así. Miren lo que dice aquí. Él se puso a reprender la ciudad donde había realizado la mayoría de los milagros, porque no se habían convertido. Es decir, el milagrerismo no convierte a nadie. Es que yo tuve un milagro que me hizo el Señor, pero eso no convierte a nadie. Eso no convierte, difícilmente. Solo cuando hay una experiencia verdaderamente interior se da la conversión. Por eso es que donde él hizo la mayoría de milagros, la gente no se convirtió, porque la gente empieza a buscar los milagros, no al Dios del milagro. Empieza a buscar que me cure, que me sane, que me dé, que me logre, que me consiga, no la vida de Dios, no la vida en Dios.
que es la auténtica conversión. Por lo cual dice, hay de ustedes, hay de ti Corazín, se llaman invectivas, no son amenazas, son las invectivas. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha de convertido con penitencia y ceniza, se habrían convertido. ¿Sí? Si hubiera pasado en Tiro y Sidón lo que pasó en ustedes, dice, estos se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor con Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que era donde Jesús vivía ya después del ministerio público, con Pedro y los demás, y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te has hundido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría en el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio hará menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Lo que Jesús está diciendo, el texto está diciendo, es como muchas veces donde más se dan manifestaciones de Dios, es donde menos la gente cree. Y que las manifestaciones de Dios no se dan del exterior hacia el interior, sino al revés, del interior hacia el exterior. Y que la búsqueda, por lo tanto, es en el interior. Hay que encontrarse con Dios en el interior. Porque cuando yo busco a Dios en el exterior y ya pasa la moda, ya pues dejo eso. Ejemplo, cuántas veces para Semana Santa mucha gente busca lugares específicos porque allí pareciera que está más la gracia de Dios y los milagros y la cosa. Pasada la Semana Santa y pasado esos días, volvemos a la misma vida. A odiar, a hablar de los demás, a juzgar, a pensar mal, a enemistarte. Es eso mismo. Puede haber signos, pero no me convierten. Porque lo único que me convierte es el encuentro personal con Jesús. El encuentro personal con Él. En el versículo 25 va a decir, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te digo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Todo me ha sido dado y entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre lo conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Jesús está mostrando en estos textos finales casi del texto del capítulo 11 que el encuentro con Dios siempre es un encuentro humilde. No es un encuentro de sabiduría humana, de conocimiento humano, de inteligencia humana, sino que es el encuentro humilde en el interior, donde me rindo, donde pongo a un lado mi yo, ese yo falso, y permito que Él crezca en mí. Por eso, dichoso, yo te alabo y te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has mostrado a la gente sencilla, a la gente humilde. Dice, sí, Padre, porque esa ha sido tu voluntad, de tal manera que todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Ese conocer no es intelectual. Ese conocer se dice en hebreo yadá, yadá, y significa intimidad profunda. Tanto así que hasta se utiliza para la intimidad sexual. Dice, y María no conoció a José hasta que nació Jesús. Ese no conocer
habla de intimidad profunda. Entonces dice, nadie conoce al Hijo, nadie entra en intimidad con el Hijo, ¿ven? Si no es porque el Padre así lo quiere. ¿Sí? Ni nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Entonces el Hijo es el gran revelador, el gran revelador. Él se autorreveló y Él reveló al Padre. Él nos da a conocer verdaderamente a Dios y es en Él que entramos en intimidad con Dios, ese conocer al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino al Hijo. El Padre y el Hijo están en el misterio y nadie puede entrar en esa intimidad si no es, dice, por medio del Hijo quien lo revela. Y ese misterio de intimidad, de conocer, se da en el interior. Entonces, yo no conozco a Dios en una imagen de piedra, de madera, no. Es más, no puedo ver a Dios en donde puede presentarse en un hermano, en una hermana, en la palabra, en la Eucaristía. No lo puedo conocer, es decir, entrar en intimidad, si primero no entro en intimidad con Jesús en mi interioridad. Cuando descubro a Jesús en mi interior, lo descubro, me doy cuenta de, no es que Él tiene que venir porque no estaba cuando Él llegó a mí, cuando yo llegué a Él, no. Él está en mí y yo estoy en Él. Pero cuando yo descubra eso y lo sienta de verdad, entonces descubriré que Él está en ti, en ti, en ti, en la palabra, en la Eucaristía, porque ahora lo sé. No es un conocimiento mental, es una experiencia de intimidad. Y la última parte, que es muy fuerte, dice, y que pues va a hablar del proyecto propio de Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces está hablando de una vida cargada que vivían los hebreos a causa de las leyes. O sea, el mensaje de Dios, que era tan hermoso, de ser luz de las naciones, se volvió un fardo pesado. Leyes, 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 malo, malo, muerte, 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 pecador, impuro. Entonces Jesús va a decir esto: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Y esto hoy podríamos entenderlo muy bien, porque ¿qué es lo que nos carga a nosotros? Los pensamientos del pasado. Los pensamientos del pasado nos cargan, nos aplastan con la culpa, la culpabilidad, el culpar a otros. ¿Y qué nos agobia? El futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo haré? Entonces, porque son las dos realidades que hacen sufrir a la gente. La mayoría de la gente está viviendo o en el pasado, o en el futuro, o en ambos. Y por lo tanto tiene una vida cansada, cargada y agobiada. De Jesús, vengan a mí. Ese vengan a mí es vengan aquí, ahora, en este momento presente. Porque yo no me puedo entrar en intimidad con Jesús ayer, ni puedo entrar en intimidad con Jesús mañana, porque todavía no lo sé. Si tengo la oportunidad o el tiempo, o si estaré muy ocupado. Entonces el momento es ahora. Vengan a mí, ¿cuándo? Ahora, ya, en este momento. Los que se sientan cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Entonces tomen sobre ustedes mi yugo. ¿Qué es eso del yugo? A veces nosotros no entendemos. ¿Qué es un yugo? Es un aparato regularmente de madera que se le pone a los bueyes, regularmente de 2, pero puede ser hasta de 3. Y ese yugo se le pone en el cuello y en los cachos, ahí junto
a los bueyes para que los bueyes caminen al unísono, caminen a la par, giren a la vez. Entonces fíjense, está usando una figura muy natural, la gente conocía lo que era un yugo. Entonces dice, tomen mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Qué es lo que a Jesús lo conduce? Y que dice que si nosotros lo tomamos junto con Él, nos conduce con Él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios. Tomen mi yugo. En otras palabras, no vivan por la ley. No sigan una vida por la ley aplastado. Tomen mi yugo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. Dice, y aprendan de mí. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es aquel que Jesús nos pide que imitemos o que vivamos como Él, mejor dicho? Él mismo. Aprendan de mí, que soy dos cosas: manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre. El que es manso no es menso, no es lo mismo, ¿eh? El manso es aquel que tiene un carácter fuerte. Y por eso es manso, porque sabe autodominarse. El iracundo, el que estalla, ese no es carácter fuerte, es carácter débil. Aunque el mundo dice, yo tengo un carácter muy fuerte, no, tiene un carácter muy débil, que estalla, que no se controla. El manso es el que tiene el autocontrol, el que sabe quién es. Entonces, aprendan de mí que soy manso, es aprendan a vivir como yo, en ese autoconocimiento, en ese autodominio. Y humilde de corazón, es decir, que yo vivo humus humilis a ras del suelo. En la humildad, en que no necesito creerme nada. No necesito tener nada para ser, porque simplemente soy. Nada de lo que tenga o obtenga en la vida aumenta mi ser o disminuye mi ser, porque soy tal como Dios me ha creado. Y todos somos tal como Dios nos ha creado. El tener dinero o no tener ni aumenta ni quita nada de nosotros. La juventud o la ancianidad, la belleza o la fealdad no quita nada de lo que somos realmente, porque somos tal como Dios nos ha creado. Manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y entonces dice, hallarán descanso para sus vidas. Ese descanso es el descanso en Dios. El descansar en Dios. Lo que Santa Teresa decía, nada me turba y nada me espanta, porque para mí solo Dios basta. Solo Dios basta ya. Y por lo tanto, nada pasó esto, bendito sea Dios. No se dio lo que quería, bendito sea Dios, porque tú solo bastas y yo sigo siendo. Yo soy. Entonces, importante hoy, de pronto cuando van a casa o estemos en casa, preguntarnos si soy consciente de mi ser, de mi yo soy. Yo soy en Dios. Y dice, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El mundo te dice que es chévere no hacer nada, que todo te lo hagan, que todo te sirvan. Dice, no, allí está el yugo pesado. El que yo les doy a ustedes, que es el yugo del Espíritu, ese sí es suave. Y la carga que llevo, esa sí es liviana, porque es la carga, el yugo del amor, que en vez de aplastarnos, nos libera. De ahí es porque es tan importante entonces aprender de Jesús. Vamos ahora a abrir el espacio para las preguntas, las participaciones, a ver si hay alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran preguntar o de pronto decir. Bueno, hoy buenas noches. Hoy me ha costado más porque un poquito tarde, pero le cogí el hilo finalmente. Mencionó lo del concepto de demonio. Ahí lo mencionó más o menos. Creo que dijo algo en cuanto al demonio. El demonio que sale en las películas es muy distinto al demonio que tenemos hoy en día. Esa es la primera pregunta.
Y la segunda es que las personas, lo que yo entendí hace un momentito, es que aparentemente es un conflicto interno entre la esencia y el ego. El ego simboliza lo malo, asumo yo, y la esencia simboliza el amor de Dios que está intentando que nosotros entendamos y nos aboquemos a ese camino. No sé si... Bien, vamos a ver primero la primera pregunta. Viene a razón que Jesús dice, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Porque en la antigüedad y todavía hoy en muchos lugares, cuando no hay explicación para fenómenos que no comprendo, entonces busco una explicación mágica o una explicación simbólica. ¿Ok? Entonces había una idea que sobre todo el tema de los ángeles y los demonios van juntos, porque vienen a Israel sobre todo con el regreso de Babilonia, que en Babilonia se habían muchas ideas sobre eso, y también por la fuerza griega de su invasión en el siglo IV. La fuerza babilónica del siglo V más la fuerza griega del siglo IV van tejiendo, van metiéndose en el mundo hebreo, y entonces se llega a una conclusión. Hay enfermedades, hay situaciones humanas que se dan es por los demonios. ¿Qué entendían por demonios? Unas fuerzas que vivían en el desierto, era el lugar de los demonios, y que eventualmente venían a los pueblos a tomar energía de las personas y permanecían un tiempo y luego se les echaba otra vez a los desiertos, como con el becerro que se le imponía los pecados sobre la cabeza y se echaba al desierto para que los demonios se encargaran de él. De tal manera que enfermedades como el sordomudo, la persona muda, la persona que tiene epilepsia, la persona que enloquece, no tenían una explicación como hoy. Hoy sabemos que un epiléptico pues tiene una condición neurológica, ¿sí? Hoy sabemos que un sordomudo tiene una deficiencia auditiva. Ellos veían, esta persona tiene lengua y no puede hablar. Algo lo tiene atado, no puede hablar, es un demonio. Esta persona tiene oídos bien pero no oye, algo lo tiene atado. Esta persona de pronto está sana por ahí y cae de pronto con espumarajo en la boca, vira los ojos, es un demonio. Esta persona loca anda pues perdida, que se ponen violentos, que viven por los montes o como por los y lo ponen que vivían en los cementerios, porque para el judío el cementerio era impurísimo. Entonces este loco se va a los cementerios. ¿Por qué? Porque allá había cuevas. No, los cementerios no somos nosotros que tienen su crucecita y no, eran o enterrados o en cuevas, y a veces por ahí se guarecían en las cuevas. Entonces dice, bueno, ese también está endemoniado. En otras palabras, todo aquello que esclaviza al ser humano y no lo deja ser libre era un demonio. Por eso entonces podemos ver los demonios modernos. Los demonios modernos de hoy que esclavizan al ser humano. Por la tecnología tiene muchas cosas. La tecnología es amoral. Es decir, no es buena ni mala, sino el uso que le da el ser humano es lo que le da la categoría moral. Entonces puede que una tecnología la utilice para leer, para aprender, para investigar, o puedo usarla para enviciarme y quedar pues totalmente dependiente y codependiente, ¿sí? Entonces se vuelve un demonio. Los juegos de azar, los casinos, el odio, todo lo que no me deja ser yo,
hijo de Dios, santo, luz de la gente, todo lo que me impide eso sería por los demonios modernos, ¿sí? Lo de las películas es película. A veces, muchas veces encontramos que dice, el Exorcista 1, Exorcista 2, 3, 4, no sé por cuánto va, esto es de la vida real. Mentira, eso no es cierto. Eso no es de la vida real. Y todavía hoy hay para los que son de pronto un poco crédulos, más que todo en este tema de la demonología, hay un síndrome que se descubrió hacia los años 80 y pico, que se llama Gilles de la Tourette. Ese síndrome afecta a la persona en su mente contra todo lo que es normas y leyes. Es un síndrome que se revela, causa una rebelión contra todo lo que es imposición. Por tanto, se impone contra los padres, la madre, los religiosos, todo. Incluso una persona que tiene ese síndrome puede agarrar un rosario y romperlo, puede agarrar una cruz y romperla, puede agarrar una imagen y romperla, puede blasfemar y todo, porque en su situación mental, todo lo que le es imposición, todo lo que viene del super yo, entonces lo rechaza. Eso no se sabía antes. Entonces, una persona que de pronto cae en esto, que habla raro, que tiene unas actitudes extrañas, que ataca a lo religioso, que le van a echar agua bendita y se estremece o se revuelca. Ahora sabemos que el síndrome Gilles de la Tourette es respuesta a esa realidad. Y muchos otros síndromes que también lo hay, sobre todo síndrome de tipo psiquiátrico. Por eso es que en la iglesia actual, para el tema del exorcismo, el primer exorcismo lo hacemos siempre en cada bautizo. En cada bautizo se hace el auténtico exorcismo, el primitivo, que es una oración por la cual se pone al niño o al adulto en manos de Dios para que lo libere del mal, llamado el opuesto, el adversario, le Satán en hebreo, o ha Satanás en hebreo, y que viva según Dios. El exorcismo es una oración de la comunidad y el ministro por esa persona para que viva según Dios y no según el mal. Ese es el exorcismo inicial. Entonces luego se han ido haciendo, incluso hay un texto de exorcistas, manual de exorcista que yo lo tengo, pero actualmente lo que pide la iglesia es que se hagan agoten todos los recursos médicos, psicológicos y psiquiátricos para ver a una persona que esté afectada por el mal. Y cuando todo eso se despeja, entonces podemos decir, bueno, esta persona tiene una situación que no está en el ámbito psicológico ni psiquiátrico, puede estar en el ámbito del ego. Pero esto es muy extraño, muy raro. Ahora bien, la segunda, el ego y la esencia. La esencia es lo que somos, nosotros somos. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Él nos creó según su propia imagen. Esa es mi esencia. Esa esencia, ese ser ha sido encarnado en un cuerpo. Y en ese cuerpo, cuando venimos, misteriosamente pasa algo que es por el aprendizaje. El motivo es aprendizaje, crecimiento, que olvidamos el ser que somos. Entonces nacemos y nos identificamos con el cuerpo y empezamos a crecer y a crecer hasta que empieza a nacer una idea, una búsqueda, la felicidad. La felicidad, en realidad, que la queremos encontrar fuera, es un recuerdo que tenemos. Es el recuerdo de mi ser, que es siempre feliz. El ser es siempre feliz.
Entonces, ese deseo de felicidad es recuerdo de ese ser que soy. El ego es una sumatoria de memorias que a lo largo de la vida, desde pequeñitos, desde el nacimiento, a veces desde el vientre, se van formando en nosotros. Una sumatoria de memorias que me hacen creer que eso es lo que yo soy. Entonces, yo soy la profesión que alcanzo. Yo soy el dinero que tengo. Yo soy el lujo que muestro. Yo soy los estudios que he alcanzado. Entonces, a ver, preséntese. Yo soy el padre Rory. Es porque tú crees que eres ese, el personaje. Yo soy el doctor tal. Y hay que no me digan padre o doctor, pero de un momento mucho me costó, Para usted, padre. Para usted, doctor. Yo soy el de que estoy en la alta sociedad porque tengo dinero. Todo eso es mentira. El ego es totalmente erróneo y enseña falsedades. Yo lo digo en esa línea porque tengo entendido, y eso no sé si es un concepto teológico o eclesiástico o es científico, no tengo idea. Tengo entendido que uno nace con bondad. O sea, uno nace con esa cualidad de bondad. Y hay un momento dado en que a medida que va pasando el tiempo hay como un switch, un cambio. Bueno, podemos quedarnos discutiendo un mes eso, no es el objetivo en este momento. Pues si hay ese switch como que la persona se contamina, no sé si es el término adecuado, obviamente, la sociedad o ese mundo falso que usted dice contamina al individuo, contamina el alma, contamina el espíritu, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y la segunda pregunta, ya finalmente, ¿el concepto de alma y espíritu es intercambiable porque la gente lo utiliza casi igual o es una definición conceptual o funcional? Esas dos preguntas. Bien, cuando un niño nace efectivamente, nace lleno de bondad. Si uno observa a un niño pequeño, sobre todo hasta los más o menos 4 o 5 años, uno mira que él no guarda recuerdos. El niño no vive en el pasado. El niño puede pasarle algo con otro niño, pelear y a los 2 minutos estar jugando otra vez. Aunque ese tiempo se ha ido recortando. Antes era hasta los 7 años. Eso ha ido bajando hasta los 4 o 5 años ahora. Un niño no vive en el pasado, vive en el presente. Está viviendo. Y como está viviendo, está disfrutando. Todo lo disfruta. Vio una mariposa, la descubrió. El sol, las estrellas, todo lo va disfrutando. También vive el dolor, si se le da dolor también. Pero está viviendo. No vive en el futuro, no está pensando en mañana. Pero cuando el niño empieza a crecer, ya desde pequeño, los padres, la familia, le va condicionando. Tienes que ser así, tienes que portarte así, para que te quieran, para que te queramos. Si no te portas así, no te queremos. ¿Ves? Entonces, él va entendiendo algo, que hay unas condiciones, y ya empieza a no ser, sino a parecer. Y ese parecer es como un montón de plástico, como he dicho otra vez, de distintos colores que le ponen a un foco brillante. Entonces ellos quieren que la luz sea azul, le pongo un plástico azul para que la luz se vea azul. Estos quieren que sea verde, le pongo un plástico verde para que sea verde. Mamá quiere que sea amarilla, le pongo un plástico amarillo. Pero al ponerle plástico y plástico, un día la luz ya no se ve, ya no soy mi ser. Ahora creo ser lo que son los plásticos en la vida, lo que son, lo que la gente dice que soy, lo que la gente piensa que soy. Pero fíjense, llega un momento en cuando se entra en conciencia el niño o la niña, que empieza a ver que puede elegir entre el bien y el mal. Y entonces, por la presión del ego, del miedo, tiende a elegir el mal. Pues eso es lo que vieron los autores del Génesis para narrar al hombre, Adán primitivo, que no pecaba, que no sé qué, y luego cuando desobedece a Dios y entra en la desnudez. Es ese paso en que un niño o una niña
que es bondadosa, pierde la bondad porque se deja llevar por el ego. Entonces, que el texto del Génesis es muy sabio. Es un mito, un texto mítico, pero que está explicando una situación humana de todos nosotros. Por eso realmente todos somos Adán. Todos llega un momento en que queremos emanciparnos de todo, de los papás, de Dios, y cada vez eso es más temprano. Antes eso pasaba a los 14, 15 años. Bueno, primero en los años 40, 30, pasaba en la gente de 18, 21 años por allá. Luego bajó a los 18, luego bajó a los 16, luego bajó a los 14. Ahora mismo los niños de 4 o 5 años quieren hacer lo que les da la gana. Ya quieren emanciparse. El dominio del ego está llegando más rápidamente. Entonces, ¿qué hacer? El camino del ser. El camino del mundo es el camino del parecer. El camino de Dios es camino de ser. Y ese camino es siempre de interioridad. Eso explica por qué la gente de la época antigua están más felices de los que están en este momento. Tenían menos cosas. O sea, vivían con pocas cosas y no le ponían mucha bola a muchas cosas. Porque cuando, por ejemplo, las personas del campo que nacieron en contacto con la tierra, viviendo de la tierra, sienten que no necesitan más nada para vivir que lo que tienen. Mientras que el ego nos crea necesidad. Ya la persona que vivía de la tierra, que no sentía que necesitaba nada, una rancha, una casa de madera, con tal vez, viene al pueblo y ve las cosas y el ego te dice, mira, tú no tienes eso, tú no vales nada. Entonces ahora quiero conseguirlo, me vengo para el pueblo a trabajar para conseguir eso, para valer. Y entonces llegar al pueblo con un carrito y aquí yo valgo más, porque traigo. Ese es el juego del ego. Incluso el juego religioso, en la religión también. Ahora yo soy un ministro de la fe. ¿Ve? Ahora yo soy un encargado de la comunidad. Ahora yo soy alguien que sé de la palabra y aquel pecador va al infierno porque no está aquí. Todo eso es ego. Es decir, la misma fe religiosa puede estar invadida de ego. ¿Cómo me libero de eso? Cuando me encuentro con Jesús. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y fatigados. Vengan a mí. Y ese son como 3 condiciones, fíjense. Vengan a mí. Segundo, carguen mi yugo. Y tercero, aprendan de mí. Son 3 cosas que hay que hacer con Jesús. En otras palabras, Jesús nos invita a ir a Él para vivir como Él. Eso es lo correcto, ese es el proyecto de Jesús. Aprender a vivir como Él. No es que le tiremos flores a Él y que levantemos las manos. Jesús no vino a eso. Eso es lo que nosotros hemos inventado. Jesús vino ante todo a enseñarnos un modo de vida. ¿Ve? Un modo de vida. Yo recuerdo que había un sacerdote que fue aquí un tiempo encargado, Monseñor Porcel, murió de feliz memoria ya, murió a los 94 años por allá creo. Y él decía, los judíos tenían 613 preceptos. Y nosotros tenemos en el catecismo 8,000 y no sé cuánto. Y se reía. Y eso me hizo pensar una vez en el seminario, porque realmente a veces pareciera que lo correcto es cargar más, y haz esto, ya tienes que hacer lo otro, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer aquello. Y entonces es como que entre más carga le pongo, más es lo que Dios quiere. No, lo que Dios quiere es que seamos conscientes, que lleguemos al sentir del ser, que yo me sienta imagen y semejanza suya, que yo me sienta amor, que yo me sienta compasión, que yo me sienta ternura, que yo me sienta santo. Es eso. Y cuando yo me siento eso, entonces quedo liberado, estoy preparado, estoy como luz para decirle a otro, ven, para ayudarte a liberar. Pero cuando a uno le meten que tú eres malo, tú eres pecador, tú eres basura, y yo me siento basura y me siento pecador, ¿a quién vas a liberar?
¿A quién vas a poder liberar si tú te crees malo? ¿Ves? Por eso Jesús decía, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. ¿Ve? Una persona era más o menos tranquila, la metía a la iglesia y después de 5 años está peor, porque ahora vive de la culpa, vive del miedo, vive señalando a los demás, vive jugando a los otros, que antes no lo hacía. ¿Ve? Eso pasa, y pasa a todos los niveles. Entonces el camino será siempre el camino del ser, el camino de la mística cristiana. Tenemos que recuperar la mística cristiana, tenemos que desmitificar la mística y llevarnos a la conciencia de que todos y todas podemos vivir esa experiencia mística, esa experiencia de encuentro con Jesús, esa experiencia de gozo, de alegría, y vivir una fe liberadora, una fe transformadora, una fe que es vida de Jesús. Ese es el camino del Evangelio. Por eso, vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Y el segundo, la terminología, espíritu de Ruja, del mundo hebreo, la Ruja es un principio femenino. Miren lo que es la mentalidad. Para el pueblo español, nosotros, también para el pueblo inglés, el Espíritu Santo se ve como un principio masculino. El Espíritu, ¿sí? The Spirit, the Holy Spirit, ¿no? Sin embargo, en el mundo hebreo es un principio femenino, la Ruja. Es un cambio abrupto, del cambio de un principio femenino, por eso es vida, principio femenino. Entonces, en el mundo hebreo jamás se habló de alma. En los labios de Jesús nunca, ni de María, ninguno se pronunció la palabra alma. ¿Por qué? Porque la palabra alma viene del mundo griego, de los platónicos, también de Sócrates. Esa palabra viene del mundo griego y se va insertando en la fe cristiana, porque los evangelios, al menos los que conocemos, se escribieron en griego, y la palabra para hablar del espíritu que se encarna que usaron fue alma. Por eso en los últimos años, para el mundo bíblico, estudio bíblico, la palabra alma da problemas. Entonces hay que entender que de esa Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cuando hablaba del alma, entonces hay que entenderlo como mi persona con todo el misterio que tengo. Mi alma tiene sed de ti, dice el Salmo. Eso no lo pudo poner un salmista hebreo. Esa es una traducción al griego y del griego al español. Entonces es un problema lingüístico. Ahora bien, ¿qué hacer? Bueno, hay gente que quiere decir alma, pues no sé, pero lo correcto sería decir somos espíritu. El más, Pablo dice, tenemos el mismo espíritu de Jesús, que nos hace decir Abba, Padre. Somos espíritu encarnados, todos y todas. Entonces, tener claro pues que la palabra alma viene del influjo greco-romano. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna idea? Bien, eso me hace a un pasaje de la Biblia donde dice Jesús, tal vez refiriéndose, dejen los niños que vengan a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el niño, primero, en el mundo hebreo, no valía. Los niños no valían, igual que la mujer, ni se contaban. Entonces Jesús está diciendo, dejen que los niños, dejen que lo que la gente cree que no vale, vengan a mí, primero. Esa es la primera parte. Los excluidos en Jesús se incluyen en el amor. Y segundo, la segunda parte dice, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Porque ¿cómo son los niños?
Los niños creen en su papá, creen en su mamá, lo que le dicen ellos lo creen. Los niños se molestan y de una vez viven su emoción en el momento, ya después no están recordando la emoción, la dejaron pasar ya. Los niños no están de pronto haciendo planes maléficos, no. Los niños se abandonan a su papá, a su padre. En ese mundo hebreo, el niño se abandona a su padre. Entonces, por eso es una buena figura para hoy. Tenemos que ser como niños. En otras palabras, tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre, a creerle a Él y a creer en Él. Y como niños, dejarnos conducir por Él, porque no sé. Es decir, la figura del niño es figura del total abandono de una persona al Señor. La capacidad de humildad de abandono, me abandono, me niego, o mejor dicho, me rindo a seguir mi yo, a seguir queriendo tener el control de todo, a querer dominarlo todo, a querer yo vivir mi vida como yo quiero. Me rindo y ahora quiero que mi Padre me conduzca de su mano. Es la figura hermosa, y me conduzca como un niño, y Él sí sabe conducirme. Entonces, la Biblia está llena de pasajes hermosísimos, una figura impresionante que son para hoy, para este día. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque tú nos ofreces el camino de la salvación, el camino de la sabiduría, de la vida abundante, que es Cristo. Ayúdanos a seguir este camino. Ayúdanos a querer aprender de Jesús, a tomar su yugo y aprender a vivir como Él, mansos y humildes de corazón, para encontrar la auténtica paz, la auténtica vida. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recordamos que nos encontramos el próximo martes a la misma hora para seguir este encuentro. Dios les bendice.